Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oigan bien, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hay una versión que dice no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces, sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y todavía más, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el capítulo 8, ahí cerquita del mismo Romanos 8, comenzando en el verso 14 de Romanos, capítulo 8, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, oiga bien, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Oremos. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos mantenga cautivos, que en medio de las circunstancias, Señor, nuestra mente y nuestros corazones estén rendidos a ti. Oh Señor, de tal manera que estemos completamente sintonizados con tu Espíritu y esperando, Señor, la palabra que tú has prometido, que tú has determinado para este pueblo presente y para los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar por algunos minutos bajo el tema resultados e implicaciones de ser hijos de Dios. Resultados e implicaciones de ser hijos de Dios. Siempre he dicho, y lo repito de nuevo hoy, que una de las mayores, o la mayor bendición, no una, la mayor bendición, el mayor privilegio, la mayor riqueza de un ser humano es ser llamado hijo de Dios. Hijo del Altísimo. Hijo del Creador del cielo y de la tierra. Hijo del Padre Celestial. Hijo del gran yo soy. Hijo del Todopoderoso. Hijo del Altísimo. Nada se puede comparar con eso. De verdad, nada se puede comparar con eso. Póngalo como usted quiera. Dele la vuelta que usted quiera. Nada se puede comparar con llamarse hijo de Dios. Ahora bien, siempre tenemos que aclarar
Y yo diría recordar de nuevo a algunos, a muchos que ya lo saben, que no todos somos hijos de Dios. Aunque lo decimos, mucha gente lo dice de manera natural, que todos somos hijos de Dios y todo eso. Quizá de buena intención, de buena voluntad, pero bíblicamente y prácticamente en la práctica no todos somos hijos de Dios, no todos los seres humanos. ¿Qué dice la palabra? No son hijos de Dios. Vamos a ver algunas cosas. No son hijos de Dios o no somos hijos de Dios porque seamos parte de la raza humana. Sabemos que Dios, dice la palabra, que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, parecido a Dios, con cualidades para conectarnos con Dios, para relacionarnos con Él, nunca igual a Dios, que es lo que el enemigo siempre ha querido, ¿verdad? Parecido para tener esa comunión con Dios. Pero eso se perdió por el pecado, lamentablemente. El pecado nos separó, nos separa de Dios y esa imagen quedó totalmente dañada, distorsionada, afectada, de manera que no todos son hijos de Dios. No por ser hijos de padres o familiares creyentes. Yo tengo la bendición, y lo he contado aquí, que mi papá y mi mamá eran cristianos, y creo que buenos cristianos. Mi papá llegó a ser pastor y todo eso. Puedo decir como le dijo Pablo a Timoteo, tu madre, ¿verdad? Tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tengo esa herencia maravillosa de que mis abuelos eran cristianos, mis padres eran cristianos. Y también puedo decir y dar testimonio que todos mis hermanos también están en los caminos del Señor. Es maravilloso. Mi papá se jactaba en decir, a esta hora todos mis hijos están en alguna iglesia, aún se hayan ido. Y gloria a Dios. Y es muy importante todo eso. Pero la salvación no se hereda o se transmite por la sangre. Y decimos que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos solamente. Lo que significa que eso no se transmite por la sangre. No es ser religioso. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hoy no tenemos mucho tiempo para ampliar. No es por ser religioso o hacer buenas obras o pertenecer a una iglesia. El mundo está lleno de religiosidad, pero no todo apunta realmente a lo que es el Evangelio o lo que es Cristo. Dijo Jesús, el mismo Jesús, cerrando el sermón del monte, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y él comienza ahí a decir muchas cosas que pueden confundir a la gente, el que hace esto, el que hace lo otro. No. El Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Él conoce el corazón. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? El mismo Jesús lo definió, lo describió diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, permiso, apertura, si ustedes quieren, para ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, lo que decía hace un momento, no es por la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es un asunto que viene de Dios. Juan 1, 12 y 13. Entonces, amados, no son hijos de Dios los que nacen por la carne, sino los que nacen de nuevo por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Y esto por una obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Los que han sido adoptados. Es una palabra que en el lenguaje nuestro, los hijos adoptados son aquellos que no eran hijos, pero que entonces vienen a tener la categoría de hijos por una serie de cosas legales que se hacen para ser adoptados. Asimismo nosotros hemos sido adoptados por el Padre para ser hijos de Él por medio de Jesucristo. Y Pablo, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas de una manera muy hermosa. Gálatas capítulo 4, del 4 al 7, hablando de la obra de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso tiene mucha tela. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones, y vayan viendo esto, vayan viendo algunos de los resultados de ser hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Padre, mi Padre. Así que ya no eres esclavo. Y hay un cántico muy bonito. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Jesús dijo que el hombre es esclavo del pecado y que si el Hijo lo liberta, nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Entonces ya no eres esclavo, ya eres libre e hijo de Dios. Y si eres hijo, ¿qué le toca a los hijos? La herencia. Y no me vayan a pensar en signo de peso. Vamos a hablar de eso en breve. Herederos de Dios por medio de Cristo. Bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que hay una evidencia, un indicador de que una persona es hijo de Dios, es si es guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es un desafío porque te puede decirlo de boca, pero si su vida no está normada, guiada por el Espíritu de Dios, probablemente usted no sea hijo. Porque los hijos de Dios son guiados, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Por tanto, no andamos sueltos, viviendo la vida loca. No andamos sueltos ni sin dirección. Nosotros, los hijos de Dios, andamos y debemos andar bajo la guía del Espíritu de Dios. Bajo la guía del Espíritu de Dios. No andamos en nuestra carne, en nuestra voluntad. Eso de decir que yo soy cristiano a mi manera, cuidado. Hay una sola manera, y es la manera de Cristo. Según el Espíritu de Dios nos va guiando, que nos guía a toda verdad. El apóstol Pablo le estuvo hablando a la iglesia de los Gálatas, hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y al final de ese pasaje él dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, si Él nos ha dado vida, entonces tenemos que andar en el Espíritu. Y eso tiene muchas implicaciones que, como dije, hoy no vamos a verla así en detalles. Dice la palabra también, dice Pablo, que el mismo Espíritu da testimonio, es decir, nos da certeza, nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios si andamos en Él. No es un asunto emocional, no es un asunto que yo siento que soy hijo, no. Es que el Espíritu mismo da testimonio, nos da esa certeza de que somos hijos de Dios. Sí, y fíjense que todo está entrelazado. Ahora, ¿cuáles son los resultados, si ustedes quieren, los beneficios de ser hijos de Dios? En Romanos capítulo 5 hay una lista que vamos a verla rápidamente de resultados, o si ustedes quieren, de beneficios de ser hijos de Dios. El primero es que somos justificados por medio de la fe. Y esto es un concepto bien rico y amplio, pero una definición de justificación por la fe es que Dios, en su amor y su misericordia, nos declara justos sin serlo realmente por los méritos de Cristo el justo. Es decir, que nos perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, y Él nos ve a través de la obra de Cristo en la cruz y nos recibe y nos acepta. Si no fuera así, dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero esa otra parte dice, mas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibimos ese perdón, somos aceptados por Dios. Así que dice la palabra, tenemos paz para con Dios. No hay una cosa más maravillosa. Manténgase orando por ese pajarito. Ya yo me sé esa. Para los hermanos que tienen un tiempo aquí. La distracción, yo lo estoy viendo hace rato, pensé que se había ido. Comience a orar y a reprender lo que saben de lo que estamos hablando. Así que no se deje distraer. Cierre sus ojos y escuche. Tenemos paz para con Dios. No hay una cosa más maravillosa que sentir cuando
cuando uno siente que lo perdonan, ¿sí o no? Se recibe paz. Cuando uno sabe que ha ofendido o ha hecho algo, o a papá o mamá, y él te dice, yo te perdono, tranquilo, olvida, está perdonado, está. ¿Qué produce eso? Es cuando sentimos que el Señor nos dice, tus pecados te son perdonados. ¿Hay algo más glorioso que traiga paz cuando hemos estado en conflicto que recibir esa palabra de parte de Dios de perdón, de que hemos sido justificados, de que hemos sido adoptados como sus hijos, pero además tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y al final veremos esto, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, somos reconciliados con Dios. Eso está muy conectado con lo anterior, la reconciliación. Cuando se habla de reconciliación es que ha habido conflicto, ha habido enemistad o algo, una relación que se ha dañado. Entonces se produce una reconciliación. Jesús es que hace posible esa reconciliación a través de su sacrificio, a través de su cruz. De hecho, dice Pablo que Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Él es nuestra paz. Y dijo Él que Él da una paz que el mundo no puede dar. Y nosotros cantamos que la paz que el Señor nos da, el mundo no nos la dio y no la puede quitar. Ojalá que sea así. No se la deje quitar, hermano. Porque el mundo no le da paz. Cristo da paz. Somos libres de la ira y de la condenación eterna. Hay una sentencia para aquellos que están fuera de la gracia de Dios. Y lamentablemente, es de la ira de Dios y la condenación. Pero cuando nosotros hemos sido adoptados y nos hemos reconciliado con Dios, entonces es quitada esa ira y ya somos libres de la ira de Dios ahora y de la ira venidera que ha de venir. Somos libres de condenación y la palabra de Dios lo declara diciendo, no serán condenados cuantos en Él confían, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que no tenemos que temer a esa ira, porque ya esa ira ha sido quitada. Hemos sido reconciliados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justos delante de Él. Tenemos el espíritu de adopción, ya lo mencionamos. Eso es tremendo. Que el espíritu es el espíritu de adopción que opera en nosotros para que seamos hijos de Dios. Y viene también a ser parte de nuestras vidas, a entrar a nuestro corazón y hacernos posible de que podamos llamarle a Dios Padre. Porque solamente los hijos pueden decirle Padre, aunque usted lo diga de boca. Para usted decirle a Dios Padre, tiene que usted ser hijo. Es igual que cuando usted dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted tiene que ser oveja de Dios primero, para que sea su pastor. No es un asunto, ¿verdad?, de buen deseo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo vimos ahorita. Eso es maravilloso. La herencia del Señor. Y decía hace un momento que no se trata necesariamente de riquezas, de bienes, de herencia material, sino de una herencia espiritual. Habla la Biblia de una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, que es eterna, que está reservada en los cielos para nosotros. O sea, no es aquí en la tierra. Si Dios le quiere dar bienes y riqueza a usted aquí en la tierra, úsela para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. La mayor riqueza es donde está el Señor, donde no entran los ladrones, gloria a Dios, donde no quiebra el banco celestial, gloria a Dios, donde la polilla y el orín no corrompen. Allí dice la palabra que, como si eso fuera poco, tenemos ya la garantía de esa herencia, tenemos ya el anticipo, tenemos las arras de esa herencia que es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Finalmente, hermanos, dice Pablo, tremendo esto, que los hijos de Dios podemos gloriarnos en las tribulaciones. Usted dirá, pero debía decir, cuando tú tenga problemas, tienes que estar afligido, andar con la cabeza para abajo, dando gritos, poniéndote la mano en la cabeza,
con un lamento para aquí, para allá. No, 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 no. Dice la palabra, podemos gloriarnos en las tribulaciones porque trae un resultado, produce. Así que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es con propósito de dañar o hacer sufrir. Ese no es el propósito del Señor con la aflicción o el sufrimiento. Yo sé que es un tema largo, complicado hablar del sufrimiento y de la tribulación, pero estamos expuestos a eso. Jesús dijo que íbamos a tener que aflicción en este mundo, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. La tribulación, dice Pablo, produce y debe producir paciencia. Esa espera, no en el aire, esa espera en el Señor. Y esa paciencia luego trae esperanza, y esa esperanza no defrauda, no nos hace quedar mal. En otras palabras, hay una versión, no nos defrauda, no nos decepciona, porque es una esperanza viva. No es una esperanza en el aire, no es una esperanza muerta. Está fundamentada en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Para toda la congregación y todos los que nos están mirando, este material va a llegar, le llega a través de las redes. Hay unas citas bíblicas que ustedes la van a recibir, la pueden ver para que podamos ir terminando en esta hora. En segundo lugar, las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, lo que podamos vivir ahora, por más fuerte que sea. Imagínese lo más terrible que usted puede estar viviendo en este momento, o alguien que usted esté mirando sufriendo. Si es hijo de Dios, eso no se puede comparar con la gloria que nos espera en la presencia de Dios, en las mansiones celestiales. Nunca podemos perder la perspectiva de la eternidad. Estamos muy inmiscuidos, muy en lo terrenal, en lo de aquí y de ahora. Nuestra esperanza está en que vamos a estar con el Señor para siempre, porque estamos aquí de paso, somos peregrinos y extranjeras en este mundo. Por eso Pablo se atrevió a decir que lo de aquí que estamos sufriendo es una leve tribulación momentánea, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. Y imagínense, o sea que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decimos una frase, queriendo decir que en algún momento la aflicción terrenal va a terminar, y cuando estemos en el cielo, jamás. Toda aflicción será quitada, toda lágrima será enjugada, la muerte no será más, y allí solamente va a haber alabanza, alegría, gozo, ¿verdad? Y paz por toda la eternidad. Amados, si somos hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo a lo que somos y vivir bajo esa identidad de hijos de Dios, imitando al Padre, imitando a Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo nos amó, si somos hijos de Dios. Pero también si somos hijos de Dios, tenemos que pensar que si hemos recibido de Dios el pan de vida, el pan que nos alimenta, que nos da vida, ¿por qué tenemos que estar buscando algarrobita por ahí? Y si tenemos el agua viva, que dice Jesús que salta para vida eterna, ¿por qué tenemos que estar buscando cisternas rotas, agüita contaminada por ahí, que nos van a dañar? Digo yo. Y si hemos recibido, dice la palabra, el tesoro escondido, hemos recibido, ¿verdad?, la perla preciosa, ¿por qué tenemos que estar mendigando los bienes que pasan? Y si nosotros hemos sido iluminados, como está este sol, por el sol de justicia, como digo yo, ¿por qué tenemos que prender velitas que se van a apagar? Porque no tenemos claro la identidad y porque no hemos valorado en la justa dimensión de lo que somos y lo que hemos recibido. Póngase de pie.